Como ustedes se habrán enterado por las redes sociales, esta, esta transmisión, digamos, de la sesión de hoy del curso, pues la hice como una aula abierta y pues digamos se corrió la voz, así que también espero que haya personas que no son del curso, algunos que ya son egresados, que son psicólogos hace mucho tiempo y, y bueno, esperemos que todo esto nos salga bien. Como les decía, me estoy estrenando en este medio y pues si todo sale bien, la idea es seguir generando contenido relacionado con la formación de psicólogos y con reflexiones de la psicología por este canal, incluyendo elementos que pueden hacer parte de mis cursos y otros que pueden ser eh, solicitudes. Por ahí veo que Luisa me dice que el link dirige de una, entonces eso me tranquiliza mucho. ¿Qué más, Sebastián? Pues chaus, pues, Sebastián, por estar leyendo. Eh, chaus, Carlos. Bien, pues ya me voy sintiendo más acompañado con todas las personas que se han reportado en el chat. Sí, hay 16 allí, en el chat se han reportado 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, voy a preguntar si se oye bien, si digamos estamos bien de volumen, de todo. Hola, Víctor. Pues yo voy a confesar que para mí es muy extraño, pues esto como de hablarle a la pantalla del computador. Es muy tentador estar mirando todo lo que está en la pantalla en el escritorio, pues, del computador, pero bueno, iré aprendiendo poco a poco cómo es que esto funciona. Ana, a ver si Víctor, Mayra, me da mucho gusto. Veo que se van conectando estudiantes de hace mucho tiempo que ya son profesionales de la psicología hace rato y realmente me complace que me estén acompañando el día de hoy en esta sesión. Voy a esperar un par de minutos más, ¿sí? A las 4:08 voy a empezar a hacer ya, digamos, propiamente la introducción y a desarrollar el tema que espero por lo menos, pues yo tengo previsto, como en tiempo, que máximo tome el tiempo que corresponde al de la clase, que son 2 horas. Pero, pues es posible, creo que me da risa, es posible que me demore menos, pero bueno, todos los que me conocen saben que pues hablo mucho. Así que eh, vamos a ver cómo me va hoy en mi estreno mundial como youtuber. Pues les anticipo. Ah, ok. Ya vi cómo puedo ver la lista de... Ah, muy bien. Perfecto. Eh, pues en la medida de lo posible, si tienen preguntas y demás, pues los invito a que las pongan en el chat, saliéndome un poco de lo que llaman la ética, ¿cómo es? Las normas de etiqueta de las TICs. Hola, Viviana. Cuando tengan una pregunta, escriban la mayúscula, porque de esa manera yo la voy a poder notar y diferenciar de los saludos o de otros comentarios que haya ahí. Y pues perfectamente pueden intentar interrumpirme cuando ustedes quieran. Ojalá lo logren, es decir, ojalá yo pueda ver en tiempo real sus preguntas y decirle eh, y poder darles como respuestas para que sea, digamos, un poco más dinámico. Bueno, pues saludo a David Alejandro Realpe, que es un aspirante a estudiante. Eh, eh, pues bienvenido, espero que, eh, pues, que te llame la atención lo que vamos a desarrollar el día de hoy aquí. Eh,
Bien, listo. Las 4:08. Entonces voy a empezar. Bienvenidos a todos a esta transmisión en vivo del curso Historia de la Psicología del programa de Psicología de la Universidad ICESI. Este es un curso que se dicta en el quinto semestre. Ya estamos, digamos, hacia la finalización del semestre y pues por todas estas circunstancias del COVID, de la cuarentena, pues otro hemos tenido que utilizar otros recursos, otros mecanismos. Hay unos que están, digamos, muy en boga. Yo he querido, digamos, como explorar distintas alternativas para ver si al finalizar, digamos, me queda esta, capacidad instalada. Como lo decía hace un rato, la posibilidad de seguir generando contenidos, haciendo charlas, haciendo o desarrollando temas que puedan ser del interés de la comunidad que me escucha hoy y de otros que me puedan escuchar en otro momento y que podamos, digamos, trabajar desde esta plataforma. Para los que no son del curso, pues voy a contextualizar rápidamente. El curso de Historia de la Psicología en la Universidad de ICESI, como lo decía, ubicado en quinto semestre, eh, gira en torno a una cuestión fundamental y es la comprensión del problema de la definición de objeto de estudio de la psicología. Dicho de una manera, digamos, muy simple, eh, podría decirse que es sobre la pregunta ¿qué es la psicología? Solo que, como toda descripción que pretende simplificar, pues deja por fuera muchas cosas y se puede prestar para malos entendidos. Este es un curso que a mí me gusta mucho. Nosotros ya hemos trabajado los primeros objetivos de la asignatura. Lo primero que hicimos fue poner en cuestión la manera en la que entendemos la historia, la manera en la que estudiamos la historia para poder llevar eso al caso de la historia de la psicología, partiendo de la premisa de que la historia la escribe el que gana la guerra. ¿Sí? Desarrollamos toda una idea de cómo la historia como producto, ¿sí? Es escrita por alguien con una intención en un determinado momento y siempre, siempre constituye una versión. Esa versión puede ser más o menos aceptada, puede ser consensuada, puede ser impuesta, puede terminar siendo hegemónica, pero de todas maneras siempre será una versión. Eso, digamos, nos lleva a descubrir que detrás de la historia habría una serie de preguntas que uno debería formularse. Por ejemplo, quién nos cuenta la historia que nosotros consumimos? ¿Qué intención tiene al escribirla? ¿Qué otras versiones podría haber? Al ser una versión, el autor ha introducido de alguna manera un sesgo, ha incluido unos autores, ha excluido a otros, por qué razón lo han hecho, y eso hace, digamos, del terreno de la historia algo, digamos, bastante interesante, que por supuesto va mucho más allá de una cronología de datos que, como digamos, muchas personas tuvieron esa relación con la historia, como que es una cuestión de memorizar quién dijo qué y cuándo lo dijo. Para nosotros, la historia es un ejercicio de construcción de sentido. La historia siempre implica poder situar en contexto, poder, ya sea un planteamiento, un acontecimiento, eh, una formulación, poder ponerla en el contexto en el cual fue enunciada, poder darle un marco que es el que finalmente permite llenarla de sentido. Una vez nosotros, digamos, tuvimos las discusiones que permitieron superar esa idea, pasamos a hacer una mirada muy rápida, pero una mirada crítica de la historia de la psicología. Es decir, si nosotros ya podemos considerar o por lo menos preguntarnos si la psicología, la historia de la psicología que nosotros consumimos en los libros y demás, es una versión, si es una versión, ¿qué tan universal es? ¿Qué tan aceptada por todas las personas es? Hicimos un ejercicio de revisión em, de los libros de historia de las bibliotecas de las universidades que en la ciudad de Cali ofrecen programas de psicología. Entonces fuimos a ver, hicimos un análisis junto con los estudiantes
tratando de identificar quiénes eran los autores. Y lo que encontramos era que la mayoría de los libros eran libros de texto, es decir, eran libros que eran escritos para dictar cursos de historia en universidades norteamericanas y en algunos casos en universidades españolas. La mayoría de los textos son escritos en los Estados Unidos y mínimamente debería uno considerar hasta dónde la historia que se cuenta es una historia norteamericana de la psicología o es una historia universal de la psicología, y pues hicimos ejercicios sobre el particular. Eso nos ha permitido identificar la formación. Antes, quienes escribían los libros de historia principalmente eran filósofos. Ahora cada vez hay más psicólogos, muchos de ellos dedicados a la psicología experimental o la psicología básica, que son los que escriben los libros de historia, y eso también les da un sesgo. Empezamos a identificar que hay ciertos autores que no aparecen en los manuales de la psicología norteamericana, simple y llanamente porque no son relevantes para el discurso que ellos proponen, ¿sí? No porque, o sea, digamos de buena fe, ni siquiera porque digan es que esta es un aporte menor o no, sino porque ellos están contando un relato que llega a un punto, ellos están tratando de mostrar algo y solamente pues muestran aquello que tiene que ver con su objetivo final, pues para no atribuir mala intención o teorías de conspiración que están ahora tan de moda con lo del COVID-19. Pero eso nos llevó, digamos, a reconocer a la historia como un producto de la cultura. Muchos de los libros que nosotros leemos, los leemos porque una empresa editorial decidió traducirlos y los empezaron a distribuir. Hay algunos libros que están muy presentes en las bibliotecas y parte de esa presencia tiene que ver con la gestión del vendedor, ¿sí? Hay libros que hemos logrado identificar que fueron obsequiados a la biblioteca por parte de la editorial y que eso, digamos, ha asegurado su vigencia o su permanencia en las bibliotecas, aunque pues por supuesto que no asegura el uso. Luego, digamos, de esos ejercicios revisamos unos artículos sobre la enseñanza de la historia de la psicología y su papel en la institucionalización de la profesión en Estados Unidos. Un artículo muy, muy interesante. De hecho, aprovecho para decir que todos aquellos que no hacen parte del curso, que estén interesados en alguno de los materiales que yo voy a mencionar, pues solamente me tienen que escribir un correo solicitándomelo y yo con mucho gusto pues les haré llegar los materiales que nosotros trabajamos. Entonces, como les venía diciendo, cuando entramos a mirar esto de la historia de la psicología, pues nos damos cuenta que la historia de la psicología se empezó a escribir, pues no hace mucho, se empezó a escribir a inicios del siglo XX. Y de hecho se empezó a escribir para cursos de historia. Es decir, los textos que se hicieron populares, justamente la razón que los hizo populares es que fueron hechos para dictar cursos de historia. Y esos primeros materiales que se diseñaron para los cursos tenían un propósito muy específico de generación de identidad. Estaban tratando de que los estudiantes de psicología pudieran tener una idea que los aglutinara, que les diera sentido, que los introdujera de cierta manera a este campo, y en el caso específico de los Estados Unidos, pues al campo de la psicología experimental. No es gratuito que, está buscando, tengo el libro aquí, no es gratuito que el principal texto de historia era el texto de Warren, Historia de la Psicología Experimental. Entonces, empezamos a descubrir que la historia que nosotros pensamos que empieza hace muchísimo tiempo, pues empezó a escribir hace poco y con una determinada intención. Y que son esos libros de historia los que han tenido un cierto éxito, un cierto éxito, es que moví la pantalla, no vayan a creer que está temblando, para que no asusten. Eh, los libros que tuvieron un cierto éxito editorial, pues fueron aquellos que se vendieron para las universidades, para los estudiantes, pero digamos no hay como una enorme tradición de libros de historia con digamos, con una intención historiográfica específica, ¿sí?
Eso, digamos, cambió hacia el final del siglo XX y solamente hacia la década del 70, década del 80, empezó a haber psicólogos que se definían y se dedicaban específicamente a la historia. Empezaron a aparecer las revistas, empezaron a aparecer los grupos especializados en historia de la psicología, más otras discusiones muy interesantes que todavía no han llegado a los manuales, por lo menos no a los que traducen y envían a América Latina o en particular a Colombia. Hicimos una revisión de cursos de historia locales y cursos de los Estados Unidos y una de las características que vimos es que los cursos tienden a manualizarse. Es decir, muchos de ellos lo que hacen es tomar un texto guía y desarrollar los temas tal cual como se vienen planteando allí. Ese ha sido como el modus operandi más extendido, más aceptado. Y pues como las fake news, pues de tanto repetirse, pues la gente ha terminado o dejando de preguntarse por los textos o simplemente aceptando lo que los manuales plantean como una verdad absoluta. Con esto, digamos, no quiero decir que los manuales pues son la perdición y demás, sino que hay que entenderlo en su contexto. Un manual, un libro de texto es un libro que tiene una intención, que tiene un alcance, que está escrito para un público en particular, cosa que nosotros, que somos los em, que recibimos las traducciones de estos textos, pues no somos nosotros el público específico al que está dirigido, pues es decir, difícilmente en los libros de historia, salvo en uno que encontramos por ahí español, hay referencia a la psicología en América Latina. ¿Sí? Y pues ni qué decir de la ausencia de los autores de la antigua Unión Soviética en muchos de los manuales norteamericanos y muchos autores europeos que, pues como lo decía hace un rato, no son completamente de su interés. Los libros de texto, libros de historia, como lo vengo diciendo, no son malos per se. Yo no quiero de ninguna manera atribuir, digamos, una mala intención a la omisión, sino que son un reflejo de una determinada comunidad académica, de una manera de entender la psicología, de una manera de entender la formación, de una propuesta, y para uno como lector, la importancia de esa toma de conciencia es justamente poder darle pues como el adecuado contexto, que en este caso es no pensar que lo que dice allí es la única versión, es la única interpretación y eh, pues plantearse un poco más de preguntas. En este punto, digamos, parece que fuera eh, absurdo pensar, o que sería yo demasiado optimista, de que la gente se haga preguntas sobre la historia de la psicología. Generalmente, por esta tradición que les digo de los primeros cursos en la universidad, el curso de historia terminó siendo un curso de primer semestre. En ocasiones el único curso pues como que aborda temas psicológicos y eso, digamos, ha circunscrito las reflexiones históricas a un momento en el que los estudiantes no tienen todos los recursos para sacarle mayor provecho al análisis histórico de lo que la historia les propone. No digo que no lo aprovechen en ese momento, digo que esa reflexión en muchas ocasiones no vuelve a aparecer, no se vuelve a presentar y sin duda un estudiante, digamos, en un nivel más avanzado, incluyendo en cursos de posgrado, es decir, de maestría y de doctorado, cursos de historia podrían ser muy interesantes y muy reveladores y espero un poco en lo que sigue de la presentación mm, argumentar un poco en esa dirección. Entonces, digamos, ese como un contexto, digamos, medianamente amplio de lo que hemos hecho, dónde nos estamos situando y de qué empezamos a hacer. Justamente cuando empezamos a ver que eran los estadounidenses los que habían empezado a escribir estos libros con una intención, tratando de privilegiar su visión, digamos, experimental de la psicología, eligiendo los autores que permitirían sustentar su posición, dejando de lado intencional o no intencionalmente a otros autores y están en todo su derecho de hacerlo, pues nos planteamos una primera pregunta
y esa primera pregunta fue, bueno, o sea, ¿cuándo empieza la psicología? ¿Sí? Eh, y para responder a la pregunta ¿cuándo empieza? Lo primero es decir, bueno, pero ¿cuál es el criterio que vamos a utilizar para decir que la psicología empezó? Em, Generalmente, digamos, cuando uno pregunta esto, todo el mundo dice, no, la psicología empezó en Grecia. Además, la raíz, digamos, etimológica de psicología, pues es del griego, entonces como que todo cuadra. Pero cuando empezamos a hacer la indagación, pudimos ver que el término psicología como tal se acuña en Alemania en el siglo XVI. Em, y decidimos, para efectos didácticos del curso, tomar ese como el punto de referencia de surgimiento de la psicología como disciplina. ¿Por qué? Porque eso nos permitía tener pues, una gran cantidad de siglos atrás en los que se supone que hay una tradición filosófica, teológica, de diferente naturaleza, que se asume que es psicológica, pero que es de algo que todavía no se llamaba así, que hacía parte quizá de otras cosas, que no había sido suficientemente delimitado. ¿Y por qué señalo esto? Porque no había, al parecer, el interés de delimitar con un término un campo específico de preguntas, sino que estas preguntas, que también como lo consideraremos ahora, se han ido transformando, han ido evolucionando, pues hacían parte de diferentes formas de organización del conocimiento. Y también quiero que tengan presente que la organización del conocimiento pues no es natural, o sea, es una construcción humana. Hay unos humanos que utilizan, que parten de un criterio y sobre ese criterio dicen, bueno, vamos a organizar los conocimientos de tal forma. Tengan en cuenta que esto de llamar a las ciencias o a las disciplinas con un nombre y separarla de las otras, pues eso tampoco ha estado ahí para siempre. Eso también surgió en un momento específico y con una intención en particular. Bien, cuando planteamos eso, que para muchos, digamos, resultó ser una novedad, ¿cómo así que el término psicología aparece en Alemania? Hicimos un ejercicio revisando varios textos que atribuían a diferentes autores como el haber acuñado el término. Glocenius, ¿sí? Y en un extremo y en el otro extremo Wolf, pero todos, digamos, estaban en Alemania. Cuando miramos los libros de texto, pues parece ser que en los diferentes libros de texto el asunto de cuándo se acuñó el término no tiene mayor importancia, ¿sí? No lo mencionan o pasan por él rápidamente o sobre eso no hay controversia o no hay ningún análisis. ¿Por qué para nosotros era importante detenernos allí? Porque eh, el hecho de que empecemos a utilizar, digamos, un nombre, empecemos a pulir el alcance de qué es lo que cabe dentro de esa categoría, cuáles son el conjunto de preguntas o de métodos, aunque lo del método viene luego, pero cuáles son las preguntas específicamente que van allí, pues muestra un nivel de interés y un momento en particular que demanda tal delimitación. Eh, Eso, digamos, empieza a mostrar que desde esa época el asunto de qué vamos a entender por psicología, qué es psicología, no es, no es algo que se debe dejar simplemente como con una respuesta y ya, pues como una respuesta muy simple. Em, Cuando nosotros vemos que hay varios autores y que hay una polémica de si fue el uno, de si fue el otro, lo que nos interesa es la identificación del criterio. Y en este caso, el criterio es quién en un documento del que tengamos eh, noticia, del que tengamos evidencia, utilizó la expresión. Entonces resulta que hay un croata, Marulik, que utilizó el término, pero no tenemos ningún documento de él, sino que en la biografía que de él hizo otra persona, hizo una lista de textos que él había escrito y había uno que parecía que utilizaba la expresión psicología. Entonces alguien dice, no, hay que reconocer a Marulik, que él fue el que acuñó, pero no tenemos cómo rastrear ni ver a qué estaba haciendo referencia.
En alguna tradición historiográfica, a quien se le reconoce ese, digamos, ese mérito es a Wolff, filósofo alemán, que, digamos, escribe dos textos, Psicología empírica y Psicología racional, y pues al parecer después de esos textos es cuando el término se volvió tendencia en términos actuales, es decir, cuando la gente empezó a utilizar el término para hacer referencia a un determinado conjunto de problemas o un determinado eh, nivel de reflexión. Eh, esa, esa situación, digamos que algunos discuten, dicen, no, no, pero es que eh, pues él simplemente recogió, él fue el que lo popularizó, pero él no fue el que lo hizo inicialmente. Pues para nosotros, nuestra intención no es zanjar el debate y decir, no, mire, fue fulano de tal. Para nosotros lo interesante es poder, primero, mostrar que no es en Grecia, sino que es mucho tiempo después en Alemania y que eso le da un contexto distinto. O sea, el que los alemanes hayan utilizado una expresión en griego y que hayan retomado unos elementos, digamos, cambia, diría yo, o esperaría yo, pues, que eso cambie la manera en la que uno se pregunta sobre el origen de esto que nosotros decidimos estudiar. El que otros digan, no, pero es que este solamente lo mencionó, pero este otro ya lo convirtió en un tratado, pero este tal, para nosotros es suficiente con enunciarlo. Y lo que más nos interesa es qué era lo que incluían o a qué hacían referencia cuando utilizaban la expresión. Vygotsky, en uno de los textos que revisamos aquí, el texto sobre eh, la crisis de la psicología, el análisis que hace él de la crisis de la psicología desde un punto de vista metodológico, nosotros leímos la parte final donde él hace una discusión sobre el problema del término psicología, que es muy interesante, que yo invito a que quienes no hacen parte del curso la lean, eh, porque pues Vygotsky es muy serio, muy juicioso como suele ser, y dice, mire, pero entonces, ¿qué? Sin duda ya no estudiamos el alma, sin duda las cosas se han transformado, pero no por eso debemos eh, renunciar al uso del término, porque usar el término de cierta manera nos conecta con esa, con esa evolución y con esa serie de transformaciones. No se trata de hacer un corte, decir, hagamos borrón y cuenta nueva, que algunos en el comienzo del siglo XX, en el paso del XIX al XX, trataron de hacerlo, decir, no, 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 o sea, eso del alma, eso ya no, ¿por qué nos vamos a seguir llamando así? Llamémoslo de otra forma. Y hay una expresión que la pudieron escuchar en uno de los audios que está aquí en el canal. eh, Hay una expresión de Vygotsky que es muy bella que dice, mire, ya la psicología nunca más va a ser un término de una sola palabra. Y es porque de un momento dado en adelante empezó a decirse, o sea, ya no se puede decir psicología solamente. Psicología científica, psicología natural, psicología descriptiva, psicología explicativa, eh, una gran cantidad de precisiones que yo siento que para nosotros, como psicólogos, ¿sí? Y ahí sí, si no somos nosotros, entonces ¿quién? Nosotros como psicólogos deberíamos tener como claridad de la existencia de ese panorama, es decir, cuáles son todas esas distinciones, cuáles son las precisiones que se pretenden hacer, qué se gana y qué se pierde con el hecho de que eso sea así. Porque pareciera que se ha extendido la idea de que el objeto de estudio de una disciplina tiene que ser algo que se responde con una sola palabra, algo sobre lo que todo el mundo tiene absoluto acuerdo y, digamos, yo sería partidario de preguntarse eso con mayor detenimiento, o sea, preguntarse en qué momento de la historia aparece esta idea del objeto de estudio como elemento fundamental definitorio de una disciplina y si, digamos, hoy en día no tendríamos ciencias que tienen objetos de estudio, ¿sí? Fenómenos que tienen componentes que no se podrían agrupar bajo una sola denominación, salvo en, digamos, conversaciones coloquiales y demás. Y yo creo que la psicología eh, entra, digamos, dentro de ese grupo. Aquí, digamos, porque ya uno puede decir, no, pero esto qué denso y esto no tiene nada que ver con el mundo real. Entonces voy a tratar de hacer
una conexión de por qué creo yo que es importante preguntarse por el problema de la definición de objeto de estudio. Y hago énfasis en que no se trata de encontrar cuál es el objeto de estudio, de elegir uno, ¿sí? Y decir, ah, sí, el comportamiento, ¿no? O sea, y ya, fin del problema. No, no, no. Se trata de entender por qué es que ha cambiado, por qué se dice que ha sido distinto, que empiezan a aparecer preguntas como la que formulé hace un rato. ¿Es que tiene que ser uno? ¿Podrían ser varios? ¿Ve? Eso se puede. Una ciencia puede tener varios objetos de estudio. ¿Y eso cómo es? Ah, entonces nos lleva a preguntarnos cuáles son las reglas de la ciencia. Y cosas así por el estilo, todas ellas producciones humanas. Es decir, nada está escrito sobre piedra, son elementos de la comunidad y yo siento que la ciencia se hizo pues para ser discutida, para ser debatida, para entrar a socavar sus cimientos, a plantear preguntas, porque eso justamente, esto es lo que, eh, esto es lo que enriquece a la disciplina. Yo siento que nuestra tradición ha llevado a que pasemos muy rápido por ese problema, que simplemente digamos que ha cambiado, que primero fue esto, luego esto, luego esto, luego esto, y que ahora es esto, sin, digamos, avanzar en la comprensión del problema. Pero ¿cuál es la implicación, digamos, real para cada uno? Hay una que parece menor, pero que no lo es, y es que, pues se supone que pues, la psicología es producida por los psicólogos, así que los psicólogos deberíamos saber en qué consiste hacer psicología, de qué se trata, más allá de simplemente decir, no, es que hay muchas y yo hago una de ellas y tal, es poder comprender por qué eso es así. En ocasiones se señala como si fuera un motivo de vergüenza el hecho de que no hay un acuerdo sobre, digamos, qué constructos o qué conceptos deberían ser los conceptos centrales en el discurso psicológico. Hay quienes dicen que si lo que se busca es llegar a un acuerdo unificador y que haya una sola cosa, pero yo creo que en los tiempos en los que vivimos, la idea de que haya diversidad y que haya complejidad, pues es mucho más, está mucho más cercana a nosotros. Cuando nosotros, y ahora prometo que voy a hablar un poco más del presente, y lo voy a hacer a partir de una observación anecdótica. Con esto, digamos, del COVID-19, en los noticieros y en los programas especializados, a mí me ha llamado mucho la atención que cada vez que van a hablar de temas que yo considero que son psicológicos, temas que tienen que ver con la salud mental, temas que tienen que ver con el comportamiento de la gente, tengan en cuenta que esta es una epidemia que se fundamenta en el comportamiento de las personas. Es decir, la enfermedad se transmite porque hay unos comportamientos que la gente hace que favorece que se transmita. Es decir, hay unos elementos psicológicos ahí muy fuertes, pero en todos los medios de comunicación principalmente se invita a otros profesionales a hablar del tema, en particular psiquiatras. Y no con esto pues digo que, que no los inviten o algo así por el estilo, sino que me llama la atención desde el punto de vista del reconocimiento social que supone de si la gente cuando está o va a preparar una nota de esas dice, vení, ¿y a quién le preguntamos? ¿Sí? ¿Quién sabe de eso? Ah, no, yo sé. Preguntémosle a un psiquiatra, que él es el que tiene que saber. Y cuando yo escucho, digamos, las intervenciones de los psiquiatras, yo los veo hablando de psicología. Eh, y bueno, eso genera una gran cantidad de preguntas que no voy a hacer ahora. Pero llama la atención, o me llama la atención, si la gente reconoce cuál es el papel que la psicología puede jugar en una situación como la que estamos viviendo. Si, por ejemplo, la psicología podría contribuir a que la gente, usando una expresión, un concepto muy popular en psicología de la salud, se adhiera a los lineamientos que están planteando. O sea, hay elementos en términos de dinámica de grupos y otras cosas que la psicología social podría proponer que no serían pertinentes de señalar, ¿sí? Hay algo que por supuesto que es muy importante, que es la salud mental,
Ahorita, digamos, todo el mundo habla de estrés, ansiedad, depresión, también de la violencia intrafamiliar. O sea, o sea, este COVID, con las medidas de aislamiento y demás, el impacto principal ha sido psicológico, ¿sí? Por supuesto, no con esto niego que hay un impacto económico y demás, pero resulta que toda la situación de lo económico, de la incertidumbre, del aislamiento, del encierro, como algunos, digamos, lo significan, pues en última lo que genera es un impacto psicológico sobre las personas. Y aún así, los medios de comunicación parecen no entenderlo. Y por esa misma vía me preguntaría si la comunidad en general o las autoridades lo comprenden o incluso si el mismo gremio de la psicología tiene absolutamente claro cuáles son todas las posibilidades que tiene de entrar a contribuir en una situación como la actual. ¿Esto qué tiene que ver? Pues que en últimas, en el fondo la pregunta es, ¿y los psicólogos de qué es que saben? ¿Sí? Los psicólogos en qué es que son expertos. La psicología sobre qué permite reflexionar, qué es lo que el discurso psicológico permite explicar. Y en ocasiones nosotros tenemos solamente respuestas muy amplias, como decir, no, pues el comportamiento, ¿sí? Y el comportamiento pues es asunto también de otras disciplinas desde otras perspectivas y muchas veces no logramos precisar o delimitar exactamente en qué consiste lo psicológico, ¿sí? ¿Qué es eso que hay allí? Eso que se supone que hemos estudiado mucho tiempo, pero que pareciera que la formación misma nos lleva a dejar de lado esa reflexión. Cuando nosotros llegamos a un lugar de trabajo o cuando identificamos una oportunidad en un lugar donde convencionalmente no han trabajado psicólogos, ¿desde dónde podemos nosotros argumentar que la psicología puede entrar allí o tiene algo que decir? Hoy en día lo que está en boga es decir, no, no, si tenemos evidencia. Sí, pero ¿y las primeras investigaciones para generar esa evidencia, sobre qué base se hacen? ¿Sí? O yo puedo decir, no, es que está la psicología de la salud, el modelo de creencias en salud, y puedo desde allí entender por qué la gente no hace caso y no se cuida. Pero, y para empezar, es decir, cuando por primera vez nos planteamos que nosotros como psicólogos podríamos tener allí, es decir, hay cosas para las que todavía no hay evidencia. ¿Sí? Hay problemas nuevos o situaciones nuevas o oportunidades nuevas que la psicología debería poder desarrollar. ¿Hasta dónde nosotros tenemos esa claridad? O, digamos, a un nivel mucho más concreto y local, cuando ustedes como psicólogos llegan a una organización y su manual de funciones dice una cosa, pero ustedes se dan cuenta por la formación que tienen que pueden contribuir a otro tipo de procesos. ¿Cómo lo sustentan? ¿Cómo lo sustentan si a nadie se le ha ocurrido? O a la gente se le ha ocurrido, pero nadie ha publicado un artículo o ha dedicado una línea de investigación a eso, o todavía, digamos, es incipiente. Todo empezó en algún momento, pero para poder, digamos, avanzar con paso firme en eso, yo considero que es fundamental tener una posición clara sobre el tema que nosotros estamos abordando aquí, sobre qué es la psicología, sobre quién lo define, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, ¿es legítimo? Pues sí, o sea, yo creo que es una opción legítima que la gente diga, no, no, mire, o sea, yo no me quiero complicar. A mí en la universidad me dijeron que la psicología hace tres cosas. Yo me conseguí un trabajo en el que me piden hacer esas tres cosas y feliz, ¿sí? Y como digo, listo, es decir, eso está bien. Pero esa no podría, no debería ser, digamos, la opción de absolutamente todos los profesionales de la psicología, porque entonces, pues no habría más desarrollo. Si todo el mundo se dedica a hacer lo que ya se hace, y a trabajar a partir de lo que ya se dijo, pues entonces no hay ningún desarrollo. Se supone que a las personas que trabajamos en las universidades nos corresponde pues como ese desarrollo investigativo, pero que yo creo que también a las personas, a todos los que ejercen la profesión, les corresponde una actitud vigilante de estar reflexionando desde la psicología, o sea, no solamente resolviendo problemas con herramientas psicológicas, sino puede hacer una reflexión que haga crecer la disciplina, que permita que haya debates mucho más, mucho más interesantes
eh, o bueno, es decir, debates interesantes, para no decir que entro pues a comparar con quién sabe quién. Pero este asunto no es un asunto, digamos, de una materia de relleno que hay que ver o no es cultura general, es la esencia de lo que somos. Piensen que a uno como psicólogo le pregunten, vení, y entonces finalmente la psicología estudia qué, ¿sí? ¿Qué es lo que cada uno de ustedes contestaría a esa pregunta? Los invito a que hagan esa reflexión, ¿sí? Cuando la gente dice, pero es que yo he escuchado que un enfoque, que el otro, que no sé qué, ¿cómo darían ustedes respuesta a eso? ¿O cómo lo entienden ustedes? ¿Cómo se sitúan frente al asunto de que existen múltiples enfoques y demás? Que eso también es, digamos, digno de un análisis minucioso. Entonces, vuelvo sobre el desarrollo que venía trayendo, o sea, con la esperanza de que lo que acabo de decir, eh, pues no sé, les deje la inquietud de que de verdad vale la pena comprender más en profundidad qué es lo que pasa con esta ciencia psicológica, ¿sí? Que la hace tan, digamos, algunos dirían, ay no, pero es que es como tan, eh, tan imprecisa, como tan vacía y otros tratan como de llenarla con ciertas cosas? ¿O será que es una disciplina compleja justamente porque se ocupa de la condición humana en algunos, digamos, de sus dimensiones y aspectos? Y que como se ha hecho, digamos, en algunos momentos de la historia, demanda esfuerzos de naturaleza epistemológica para poder generar el tipo de saber y el tipo de práctica que corresponde a esta disciplina. Eh, si nosotros arrancamos entonces, recapitulando un poco, de que la psicología, el término, la palabra psicología no arranca en Grecia, sino que arranca en Alemania, pero que en Grecia, entonces uno dice, bueno, pero entonces en Grecia, ¿qué fue lo que arrancó? No, pues en Grecia, para nosotros que somos cultura occidental, para bien o para mal, pues arrancó todo, ¿no? Pues porque nosotros hemos construido un relato donde ahí empieza todo. ¿Sí? ¿Qué hay de ahí para atrás? O no sabemos, o no importa, o son los antecedentes, ¿sí? La prehistoria, de cierta forma, pero para nosotros arranca ahí. Sin duda había una serie de preguntas, había una serie de reflexiones, había una serie de supuestos, ¿sí? Sobre un tema que luego alguien decide acuñar un término, digamos, no hay nada de novedoso en el sentido de que no hay una invención del asunto, el asunto tiene que ver con el alma, un alma que como concepto, pues no es lo mismo en griego, en latín, no es lo mismo para los cristianos que para, digamos, los antiguos griegos y demás. Es decir, de un concepto que ha sufrido una gran cantidad de transformaciones, transformaciones que no han dependido exclusivamente de la evolución de las ideas, sino de los cambios en las circunstancias, de los cambios en los contextos sociales, económicos, políticos y culturales. Porque, como lo hemos, digamos, defendido en el curso, y retomando a Martín Baró, pues la psicología es un producto de la cultura. Y de hecho es un producto de la cultura occidental. Y nuestra profesión es fundamentalmente un producto norteamericano. Y lo digo, digamos, con una intención neutra, o sea, no para decir, entonces, ¿por qué el norteamericano es malo? No, es entender que allí hay un origen específico. Si nosotros vamos viendo eso y decimos, y luego entonces unos filósofos alemanes empezaron a hablar de ciertos temas, eh, de ciertas categorías, de una cierta existencia que no correspondía completamente con el mundo físico o material y que en su momento había una manera o había una serie de formas de lidiar con eso, pensar que era una apariencia o pensar que eran dos sustancias distintas y que los filósofos se encargaron, digamos, de una muy buena manera de hacer todas las precisiones y desarrollar las distintas posibilidades y matices que tenía eso, pues la palabra empezó a hacerse conocida, a que la gente era psicología y todo el mundo era así más o menos, entiendo de qué me estás hablando, y que eso, y Vygotsky lo señala en su texto, él dice, no, es que el problema no es de la psicología, es que el lenguaje es así, el origen de las palabras, el origen etimológico es uno, y
digamos, los contextos sociales y culturales han ido transformando el uso que se hace de ese término, y no porque la palabra hoy no esté vinculada con aquello a lo que hacía referencia hace mucho tiempo, eh, quiere decir que entonces tengamos que usar una palabra diferente, porque tiene que ver con el uso social que se hace del término. Un ejemplo que utiliza Vygotsky es, pues a mí me parece muy claro. Él dice la geometría, ¿sí? Lo que etimológicamente, aquello a lo que se refiere la geometría, que tenía que ver con lo que en su momento se ocupaba la geometría, pues dista mucho en el sentido de lo que es hoy en día, en el sentido de que la visión de la geometría pues es muchísimo más amplia, pero no por eso se va a dejar de llamar geometría, o la gente se va a sentir insultada porque a lo que se dedica lo denominan de esa manera. Es un debate que hay que resolver y al que hay que tener una posición. Es decir, cuando digo que hay que resolver, es que cada uno de nosotros debe tener una posición informada sobre el tema. No que haya una respuesta unificada para todo el mundo, y digamos, eso digamos, me resultaría un poco sospechoso. Siento que eso no sería propio de la ciencia, sino de otras formas de organización social. Como decir, no, es esto y punto. ¿Sí? Vamos a hacer un concilio con todos los psicólogos del mundo, pero no serían todos los del mundo, sino todos los del mundo en un momento dado. ¿Sí? Y pues habría que ver si efectivamente los invitan a todos. Entonces, más que encontrar una solución única, yo lo que creo es que todos debemos poder tener una visión lo más informada posible de la situación, que nos genere muchas preguntas en términos de, bueno, ¿y esto quién lo define? ¿Esto para dónde va? ¿Esto cómo se hace? ¿Esto qué implica? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que a mí me han dicho? ¿Por qué acepté lo que me dijeron o por qué no me cuadra lo que a mí me dijeron? Y finalmente, entonces, ¿cuál es mi posición? ¿Cuál es ese discurso propio que yo voy a establecer sobre aquello a lo que yo me dedico? ¿Sobre qué es lo psicológico? Si no logro tener una posición sobre el particular, es posible que en algunos debates e incluso en algunas situaciones prácticas me sienta perdido, me sienta confundido, o en una situación de desventaja a la hora de hacer un debate, digamos, con profesionales que se interesan en temas que nosotros también nos interesamos, como por ejemplo el suicidio, la depresión, que pues es asunto de sociólogos, de antropólogos, de psiquiatras, de psicólogos, de psicoanalistas, ¿sí? ¿Qué es lo específico? ¿Qué es lo diferente de lo que nosotros estamos planteando como para que sea considerado un punto de vista aparte? Bien, entonces, eh, esa cuestión de qué es la psicología, que no se resuelve tan fácil, nosotros la seguimos trabajando, ya habiendo destapado, digamos, esta idea de que no es en Grecia y no que es en Alemania, entonces nos descuadra y nos dice que hay un conjunto de preguntas, y entonces ahorita es, bueno, ¿y cuáles son las preguntas que se hace la psicología? Eso nos lleva, o bueno, voy a aprovechar ahí para introducir una idea que me parece importante y que está relacionada con uno de los objetivos del curso, con el objetivo 4, y es eh, si nosotros por un momento dejáramos de lado la pretensión de contestar qué es la psicología o cuál es el objeto de estudio de la psicología con una sola respuesta, con una sola palabra, y dijéramos, bueno, miremos todos aquellos que en sus textos, en sus tratados, en sus diplomas, se reconocen como psicólogos o como constructores de psicología, y tratemos de hacer un inventario de aquello por lo que se preguntan. ¿Sí? Se preguntan sobre lo mismo, de verdad, todo lo que la gente se pregunta se podría llegar a una sola categoría, esa sería la categoría unificadora, o qué sale. Yo les voy a decir el resultado de mi ejercicio, pues que es preliminar y es mi ejercicio. Cuando yo hago esa revisión, yo encuentro que hay como tres grandes grupos de preguntas en psicología, ¿sí? Y son grupos de preguntas, no son una sola pregunta. Hay un grupo de preguntas que tiene que ver con cómo es posible construir conocimiento sobre el mundo, ¿sí? Cómo es que nosotros tenemos, que va desde nuestra experiencia, ¿sí? Hasta el conocimiento, digamos, en un sentido más formal.
Y no llamaría a eso psicología cognitiva, porque eso ya es meternos justamente en el discurso que estamos tratando de tomar distancia por un momento, aunque sea. Históricamente, en diferentes momentos, que ahorita hablaré de qué momentos propongo, eh, hay gente que dentro de las investigaciones psicológicas, los temas psicológicos y demás, se ha preguntado sobre la experiencia en el sentido de cómo es que yo puedo conocer el mundo, cómo es que yo me hago, tengo conocimiento de mí mismo, por ejemplo, y cosas así por el estilo. Y ahí encontramos filósofos de todos los tiempos y encontramos de gente que hace inteligencia artificial, encontramos gente de psicología cognitiva. Es decir, hay una gran cantidad de autores, propuestas, teorías y demás que podrían caber dentro de esa gran categoría. Recuerden que es un ejercicio, es decir, que puede requerir precisiones y demás, pero es como un primer grupo. Hay otro grupo de preguntas que son distintas a la primera, que pueden estar relacionadas, pero que son distintas, y es ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? Lo que sería, digamos, en algunos momentos de la historia, una teoría de la motivación, en otros momentos una teoría de la personalidad, porque, digamos, las primeras intenciones de caracteriologías o de teorías de tipologías de la personalidad iban dirigidas eh, a explicar las diferencias en el comportamiento. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Igual podemos ver que en diferentes momentos de la historia, gente que se autodenomina o que fue denominada por otros como psicólogos, se pregunta eso, ¿sí? Se plantean preguntas sobre, bueno, ¿qué nos mueve? ¿Qué nos impulsa? ¿Cuáles son nuestros motivos? Y han aparecido cualquier cantidad de conceptos, pulsiones, instintos, necesidades, ¿sí? Que todas son eh, construcciones intelectuales, es decir, son producciones del pensamiento humano, producciones culturales, para tratar de delimitar, de construir un relato que logre dar sentido a, digamos, a aquello que se está preguntando. Y hay un tercer grupo de preguntas que, como les digo, está íntimamente ligado y es cómo llegamos a ser quienes somos, ¿sí? Quiero insistir en esto, yo no estoy planteando que sean, digamos, preguntas opuestas o que sean preguntas independientes absolutamente, no, más que independientes, no relacionadas entre sí o que las respuestas a unas impacten a las de otras, pero sí puedo reconocer que son preguntas de un orden distinto. La pregunta por cómo llegamos a ser quienes somos, que esa sí es una pregunta que aparece no desde todas las épocas, sino que es, digamos, relativamente reciente. Y es relativamente reciente porque la concepción que se tenía del ser humano en otras épocas, digamos, no admitía esa pregunta. Y ahí, digamos, invoco el concepto de paradigma popularizado pues por Thomas Kuhn, de cómo hay momentos en los que hay una manera de entender las cosas que admite ciertas preguntas, ciertas formas de ser contestadas y que hace que otras cosas sean prácticamente invisibles. Si nosotros empezamos a hacer, digamos, esa revisión, entonces encontraremos, o por lo menos yo propongo inicialmente, como para abrir un debate académico, esas tres categorías y a ver cómo todas las divisiones de la APA y todas las revistas que hay, de una u otra manera logran vincularse con estos tres tipos de preguntas. Miren que ahí no estoy hablando de actividades en el mundo social, que tendría que ver con otro momento de la historia de la psicología que mencionaré ya enseguida, sino que estoy hablando de preguntas que aquellos que dicen que hacen psicología se hacen. Preguntan sobre cómo es que construimos conocimiento sobre la realidad y tenemos conocimiento de nosotros mismos y una gran cantidad de cosas. Preguntas sobre por qué actuamos como actuamos, por qué hacemos lo que hacemos y preguntas sobre cómo llegamos a ser quienes somos, ¿sí? Que luego, digamos, uno las puede meter allí, digamos, los invito a ustedes a poner en discusión las categorías haciendo el ejercicio.
Toman las categorías, empiezan a ver todas las preguntas que ustedes consideran psicológicas, las van metiendo diciendo, mire, me quedaron por fuera tales y me cuentan y entonces construimos otra categoría, porque el conocimiento es así. Bien, entonces, hay una serie de preguntas que se han formulado en momentos de la humanidad distintos, en lugares geográficos y culturalmente distintos, que se han resuelto de manera diferente, que han partido de premisas distintas. Tengan, o sea, solamente para que se den una idea, no es lo mismo que yo piense que Dios me hizo a su imagen y semejanza y que tengo un alma que luego va a ir al cielo, ¿sí? De una persona que piensa que no, que yo soy solamente, digamos, un organismo producto de la evolución y que cuando me morí y que no hay Dios, ni cielo, ni infierno, ni nada. Son dos formas completamente distintas de entender la vida y los fenómenos que ocurren. Y esas ideas, simplemente para señalar dos ejemplos, coexisten en el mundo contemporáneo y han coexistido por muchísimo tiempo. Eh, Asimismo, la forma, digamos, en la que esas preguntas sobre el conocimiento o esas preguntas sobre por qué hacemos lo que hacemos, o esas preguntas sobre tal, pues han tenido visiones del mundo, contextos sociales, económicos, culturales, influencias específicas que las han llevado a tomar diferentes rumbos, diferentes caminos. Y eso es de lo que nosotros tenemos que hacernos conscientes y de cierta manera apropiarnos. Poder decir, vení, pero en ese momento, ¿desde de qué supuestos partían? Los que hablan del alma, ¿sí? Que viene del mundo de las ideas y no sé qué, es decir, cuáles son los presupuestos, cuál es la idea de vida que tienen, cuál es el mundo social en el que viven que los lleva a construir ese discurso. Cuando uno hace ese ejercicio, una consecuencia, digamos, deseable, por lo menos para mí una consecuencia afortunada, sería poder trasladarlo al presente y decir, ¿cuál es la sociedad en la que nosotros estamos? ¿Cuáles las condiciones culturales, económicas, políticas, de poder, eh, los conflictos que tenemos que llevan a que construyamos un cierto discurso psicológico y no otro, ¿sí? A que construyamos o definamos la profesión en una cierta dirección y no en otra, a que el trabajo del psicólogo sea reconocido en determinados ámbitos, pero en otros, digamos, no sea ni siquiera bienvenido. Esa, digamos, es la gran lección o la gran enseñanza de la historia. La historia no es para saber qué pasó atrás. La historia es que cuando miramos atrás logramos entender cómo es que funciona la cosa. Podemos ver que, como lo he dicho, lo económico, lo cultural, lo político, las acciones, los acontecimientos, no sé qué, influyen y determinan, digamos, lo que puede pasar. Alguien pudo haber tenido la idea psicológica más extraordinaria hace mucho tiempo, se le ocurrió, la escribió, la imprimió, no le la dijo a nadie, salió corriendo y lo atropelló un carro y hasta ahí llegó y nadie jamás se dio cuenta de que había nacido, digamos, una gran teoría psicológica, ¿sí? Eh, como dijo Bolsonaro ayer, pues así es la vida, ¿no? O sea, esas cosas pasan. Si nosotros empezamos a tomar conciencia de eso, entonces al final, o por lo menos lo que yo pretendo, es que nos demos cuenta que la psicología está en nuestras manos, que en las manos de los psicólogos, los profesionales, los académicos, y no lo digo como una oposición, sino como dimensiones, digamos, distintas del ejercicio, los investigadores, que somos finalmente los que estamos haciendo la psicología. ¿Sí? Los profesores enseñan la psicología que ellos consideran que es adecuada y es la que sus estudiantes aprenden y que en algún futuro irán a replicar. Si los profesores fueran otros, si sus ideas fueran otras, si los contextos fueran otros, entonces tal vez habría otras elecciones. Que eso, digamos, en parte explica o podría servir de contexto para cuando los estudiantes se preguntan, ¿y por qué nosotros no vemos esto? ¿Y por qué a nosotros nos hablan de tal cosa? No nos hablan de tal cosa, o de tal autor, o de tal tema, o de tal área, o de tal cuestión. Pues porque ha habido decisiones que pasan por las personas, por las instituciones,
que los llevaron a adoptar eso. Tenemos que ser conscientes de esos sesgos, ¿sí? Cuando no somos conscientes de ellos, se convierten en limitaciones y en taras, ¿sí? Porque terminamos creyendo que el mundo es solamente de esa manera. Cuando somos conscientes, si bien podemos nosotros decir, mire, yo me sitúo, me identifico en este lugar, pero soy conocedor de las limitaciones que eso tiene, de las implicaciones que eso tiene, de la razón de ser de esa posición y de la existencia y validez de otras posiciones alternativas. Yo puedo entender por qué no estoy de acuerdo con, digamos, eh, con otras personas que piensan distinto. No decir, ellos están equivocados y usted en lo cierto, sino poder entender cuál es la racionalidad que ellos utilizan, cuáles son los presupuestos de los que parten y poder reconocer que yo parto de otros principios o que parto de otros presupuestos. La ciencia es una cuestión en la que hay unas reglas. Lo que pasa es que pareciera que el libro de reglas es muy grande, que son, digamos, los libros de epistemología, y a la gente, digamos, les dan un resumen como los que vendían en otro tiempo en Santa Rosa, ¿sí? Les dan Santa Rosa era una iglesia que hay aquí en Cali, donde vendían libros de segunda y vendían los resúmenes de las obras literarias. Entonces parece que a la gente le dan una versión muy resumida de la dimensión epistemológica, entonces no entiende. ¿Sí? O sea, no entiende cuáles son las reglas del conocimiento, ¿sí? Piensa que es algo casi, digamos, mágico, divino, absoluto y perfecto, y pues hace mucho rato que pues se sabe que no es así. Bien, entonces, hay estos tres tipos de preguntas y lo otro que yo propongo es que existen diferentes momentos. De hecho, yo propongo tres grandes momentos para analizar la historia de la psicología. Pues que no es, digamos, no, pues el superdescubrimiento, pues es el resultado de mi observación y mi reflexión. Y es, hay un momento que es estrictamente filosófico, hay un momento que es, digamos, de la psicología tratando pues de ser una ciencia. Y luego hay un momento que es muy importante y es el del desarrollo de la psicología como una profesión. Es llamativo, pero comprensible, que en la mayoría de los manuales la psicología como profesión no aparezca. Digamos, aparece como a regañadientes, como por allí, pero como que eso no tuviera nada que ver. Esa discusión la vamos a tener más adelante en el curso, o sea, no es el centro de la charla de hoy cómo se dio esto de la profesionalización de la psicología y por qué, pero voy a mencionar algunos aspectos generales ahorita. Entonces hay un momento donde los asuntos, las preocupaciones que hoy reconocemos como psicológicos, hacían parte del discurso filosófico, con las reglas de juego de la filosofía, con sus presupuestos, con sus presunciones, con sus estrategias, con sus formas discursivas y demás. Luego hay un momento en el que la ciencia misma, digamos, emerge y emerge con mucha fuerza, y entonces hay un deseo, digamos, se ve la oportunidad de trasladar esas preguntas de las reglas de juego de la filosofía a las reglas de juego de la ciencia. Y muchos entonces intentan hacer eso. El primero es Wundt, pero no solamente él, sino Wundt y también Watson y también Wertheimer y también Vygotsky, ¿sí? A partir de sus interpretaciones de lo que es la ciencia. Cada uno en su momento y contexto histórico en particular, tratando de decir, no, mire, es que la ciencia tiene estas reglas, tiene estas características. Los invito a escuchar el audio número 6 en el que, digamos, hablo un poco sobre los planteamientos de Wundt, Watson, Wertheimer, Freud y Vygotsky. Lo de Freud pues es caso aparte que ahí queda, digamos, bien mencionado, entonces no lo quiero repetir aquí. Pero la cuestión es, cuando cuando la tendencia fue la ciencia, cuando la ciencia se instaura como una forma válida, reconocida, respetada, no porque la filosofía no fuera respetada, sino que respetada de otra forma, ¿sí?
dándole, digamos, una atmósfera de mayor certeza. Entonces, este conjunto de preguntas, que no necesariamente los filósofos que hacían esto, sino personas que dijeron, vení, estas preguntas las podemos resolver de esta otra forma. Además, esto, digamos, coincide con el desarrollo de la fisiología, que para temas como, por ejemplo, el de la sensación y la percepción, pues fue eh, definitivo, porque entonces ya era, no, 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 o sea, miremoslo en términos del ojo y del cerebro y de qué es lo que puede estar ocurriendo allí y ta, 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 ta. Y entonces empezaron a llevar hacia una psicología fisiológica, ¿sí? Un tipo de explicación fisiológica de las preguntas que hacían parte de eso que denominaban psicología. Y es justamente Freud, en el texto que leímos de El múltiple interés del psicoanálisis, cuando habla del interés de la psicología por el psicoanálisis, que dice, pero es que cuando yo traté de entender la patología, la explicación fisiológica no funcionó, no sirvió. Y a mí lo que me sirvió fue la explicación psicológica. La utilización de constructos psicológicos, la utilización de un discurso, es decir, de un nivel de explicación, no fisiológico, sino psicológico, referida al sentido, referida a las imágenes, referida a las representaciones, que va más allá de la descripción del nivel fisiológico, es lo que Freud dice, a mí eso fue lo que me sirvió. E invita a los psicólogos a decir, vea, ustedes deberían ocuparse de esto porque parte de lo que la psiquiatría está haciendo, ¿sí? De los llamados trastornos anímicos, pues se explican es con teorías psicológicas. A mí me llama mucho la atención que justamente Freud lo que destaque es el nivel de explicación psicológico y que lo reconozca y que diga, mire, esto es fundamental. Dice, mire, el psicoanálisis es un procedimiento médico que está fundamentado en una conceptualización psicológica. Y bueno, sí, eso, digamos, hay mucho de discutir y de debatir, que no lo puedo hacer, digamos, ahorita en este espacio, pero sí señalar, a pesar de que Freud dice, no está pretendiendo hacer una psicología, no está pretendiendo refundar la psicología, él lo que dice es, vea, ustedes tienen herramientas conceptuales que explican cosas del mundo que de otra manera no son posibles de comprender. En el contexto de la clínica, ustedes con sus conceptos y demás, o con conceptos de tipo psicológico, es posible comprender cosas que los médicos, los psiquiatras, los neurólogos, con nuestra anatomía y nuestra fisiología no podemos comprender. Entonces, en ese momento de decir, ve, ¿cómo podemos llevar estas preguntas a el mundo de la ciencia? Pues sale una gran cantidad de propuestas y de posibilidades, y ahí, digamos, se juega el paso del siglo XIX al XX y sobre todo el primer cuarto, diría yo, del siglo XX. Los textos que leímos principios, bueno, fragmentos, ¿no? De principios de psicología de Wundt, de 1897. Leímos el texto de la psicología desde el punto de vista de un conductista de Watson de 1913, el texto al que he hecho referencia de Freud, Múltiple interés del psicoanálisis de 1913. Leímos un texto de Wertheimer que se llama ¿Qué es la Gestalt? De 1924. Y finalizamos con un texto de Vygotsky en el que todavía no está haciendo la presentación de su propuesta, digamos, teórica, o su propuesta, sí, de su propuesta teórica y la repercusión sobre la psicología, que es un texto de 1927 sobre la crisis de la psicología. En ese momento, entonces, nosotros logramos identificar que en ese paso del mundo de la filosofía con sus reglas y sus principios y demás, a esta exportación al mundo de la ciencia y ver cómo se puede hacer, si por el método, si por el tipo de explicación, si no sé qué, aparecen una gran cantidad de propuestas diversas, ¿sí? No son necesariamente opuestas, ¿sí? Algunas, digamos, parten de hacer una crítica a otra postura y a partir de allí, digamos, generar un avance. Eh, Algunos, digamos, son proyectos que ya en retrospectiva uno puede decir son, digamos, opuestos, ¿sí? Como el conductismo y la teoría histórico-cultural de Vygotsky, en el sentido de que el conductismo, como lo plantea Watson en su artículo, busca tener una explicación de
la conducta de todos los organismos, sin distinguir los humanos de los otros, mientras que Vygotsky está interesado en comprender lo que hace diferente a los humanos del resto de los animales. En ese sentido, digamos, son proyectos diametralmente opuestos en su intención. Se da eso. Estamos en esa discusión, está, digamos, apareciendo todo eso. Tengan en cuenta que en esa época no había internet, entonces el intercambio de información pues dependía de los libros, de los viajes en barco, de las correspondencias, de los viajes que la gente podía hacer. Estamos en ese, digamos, desarrollo, estamos hablando de, digamos, un continente americano en el paso del 19 al 20, hablo de todo el continente, pues todavía muy emproblemado tratando de ser nación, ¿sí? Como para decir que había desarrollos intelectuales muy sólidos o las condiciones para hacerlo. Estamos en todo eso y entonces vienen, digamos, los acontecimientos que transformaron completamente la historia de la humanidad de una manera dramática en el siglo XX, que fueron las guerras mundiales. Y es justamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial las que crean las condiciones para que se desarrolle la psicología como una profesión, a que tome fuerza, a que tenga un lugar social, a que sea reconocida, y también lo trabajaremos en una sesión más adelante, a que la psicología y el trabajo de psicólogo fuera reconocido por la corte en los Estados Unidos. ¿Ustedes imaginan lo que eso implica? Es decir, la primera vez que un juez reconoció que un psicólogo podía opinar sobre ciertos temas que tenían que ver con salud mental sin necesidad de la aprobación de un médico o un psiquiatra. Eso fue, digamos, una pelea profesional muy, muy intensa, pero fue una enorme conquista, pues para lo que, digamos, la corte representa en la sociedad norteamericana y lo que eso implicó, digamos, para el desarrollo del oficio de la psicología. Yo diría que es justamente esta intención, sobre todo norteamericana, de desarrollar la psicología la que cambió completamente el rumbo de las discusiones, de las preguntas, de las estrategias y demás. Y fue justamente el hecho de tener que empezar a formar profesionales que fueran competentes para resolver ciertos problemas del mundo, pues porque antes, antes no había ese pedido, no había esa demanda ni tampoco había, digamos, ese lugar. Una gente que reflexiona sobre unas cosas, que hace experimentos, que pueden servir o no servir, que pueden ser de utilidad, ¿sí? Pero no había, digamos, una expectativa de resultado, de decir, yo necesito tomar una decisión en la escuela o en la empresa o en la corte o en el ejército o en el gobierno, ¿sí? Y entonces usted que se formó en eso, dígame, ¿sí? Deme la información suficiente para yo poder tomar la mejor decisión. Eso cambió completamente, digamos, el panorama. Como les digo, ese será asunto de de otra sesión que haremos por audio o lo hacemos por aquí en video o en otra transmisión en vivo. Pero entonces, ¿qué es lo que propongo? Que hay tres momentos en los que uno podría organizar esta lectura de la psicología. Un momento filosófico, un momento, digamos, científico y un momento profesional. El momento profesional, científico y demás no quiere decir que el otro desaparezca, ¿sí? Viene lo filosófico y entonces lo científico se monta sobre eso, pero digamos como que sale primero a escena y trata como de dejar lo filosófico como si fuera una cuestión ahí menor, pero realmente son los fundamentos, es decir, los cimientos de los edificios no se ven, pero son de lo más importante que pueden tener. Viene esto de la ciencia, pero luego este discurso de la ciencia, digamos, lo que va es a impulsar la idea de que la psicología tiene que ser útil, de que tiene que servir, de que la gente puede vivir de eso, que puede prestar servicios en diferentes organizaciones e instituciones sociales para resolver problemas que la gente tiene, problemas que son importantes, problemas que cuestan dinero, que cuestan vidas, ¿sí? Y que entonces empieza a decir que esta es una profesión, pues no solamente reconocida, sino que es una profesión que debe ser
remunerada y bien remunerada. Como ven, ese cambio es en el que nosotros vivimos hoy en día, ¿sí? Nosotros vivimos en una psicología que es principalmente una profesión, ¿sí? Es una psicología en la que casi todo gira alrededor de la formación de profesionales, es lo que más hay, ¿sí? Lo que más hay es universidades que forman gente, gente que sale a trabajar, que sale a ocupar puestos de trabajo, pero todo lo otro, digamos, es más bien menor. O sea, el problema de lo científico y de la investigación es como si fuera de unos pocos, pero la mayoría, digamos, está tratando de trabajar y de articularse con el mundo social. Esa toma de conciencia, yo siento que es fundamental si la unimos a toda la discusión para poder decir, bueno, entonces, incluso retomando a Martín Baró, ¿para qué la psicología que hacemos? ¿Qué clase de psicología? ¿Sobre qué preguntas? ¿Sobre qué presupuestos? ¿Con qué intenciones? ¿Con qué métodos? Y que eso no está escrito, digamos, en piedra, como lo decía hace un rato, que eso es resultado de nuestra comunidad, pero nuestra comunidad tiene que estar adecuadamente formada para ello. Yo siento que esto no debe ser, digamos, una preocupación de una pequeña élite, ¿sí? Un grupo reducido de personas que tienen la competencia para pensar la psicología. Yo creo que eso tiene que poder, eh, pues no es mi palabra favorita, pero tendría que poder masificarse, es decir, tendría que poder, no, masificarse no, extenderse a la mayoría de los que tienen tarjeta profesional o un diploma o ejercen y dicen yo soy psicólogo, ¿sí? Porque si un día la psicología tuviera una emergencia y nos llamaran a todos, pues todos tendríamos que ir a ver qué podemos hacer, ¿sí? ¿Esto para dónde va? Ahorita la mayoría de las transformaciones las vemos en los programas de formación, que si 5 años, que si 9 semestres, que si con especializaciones o con maestrías, que si los doctorados, en qué dimensión, no sé qué, y pero todo eso tiene que estar en relación con, digamos, la realidad en la que estamos viviendo, reconociendo estos tres, digamos, momentos filosófico, científico y profesional. Es decir, que nosotros tenemos que poder tomar conciencia de que esta dimensión filosófica, científica y profesional tienen que estar presente en nuestra formación y que no se reduce a tener un ciclo básico y un ciclo de profesionalización. Es decir, es mucho más complejo que eso. Entonces, yo les estoy proponiendo 3 categorías de preguntas que se ha hecho la psicología sobre cómo construimos conocimiento sobre el mundo, por qué actuamos como lo hacemos y cómo llegamos a ser quienes somos. Y de otro lado, 3 grandes momentos, digamos, de la historia de la psicología, que no periodos, sino que yo diría que son grandes eras, en el sentido de que cambian, digamos, las reglas y las dinámicas de una forma dramática, ¿sí? El mundo de la filosofía, el mundo de la ciencia y el mundo de la profesión, ¿sí? Con la responsabilidad que eso tiene. Nosotros, digamos, nosotros venimos, como les decía, haciendo un ejercicio sobre esta pregunta con estos reconocimientos de las preguntas, de los momentos, y en ese contexto leímos a Brownstein. Brownstein es psicoanalista argentino, que tiene un libro pues que es, pues para mí digamos es como clásico en el sentido de las muchas veces que se hace referencia a él, se llama Psicología, Ideología y Ciencia. Y en un capítulo, el capítulo 2, que llama ¿Qué entienden los psicólogos por psicología?, pues trata de hacer una crítica devastadora a la psicología para demostrar que no es una ciencia y demás, pero nosotros leímos con el ánimo de tomar distancia de su argumentación anacrónica y demás, porque saca de contexto los planteamientos de los autores, comete anacronismo del lenguaje, no respeta, digamos, el significado que los autores dan a las palabras, sino que él pues, les atribuye el significado que a él le conviene en su argumentación, y es legítimo, es decir, pues él hizo el libro y se lo publicaron, entonces está en todo su derecho, pero nosotros lo que hacemos es recuperar las preguntas que utiliza para hacer la crítica. La cuestión de venir, pero es que hay muchas versiones de qué es el asunto de la psicología. Eso es algo que nosotros debemos reconocer e incorporar.
y preguntarnos en qué medida es que son diferentes. Hemos visto que históricamente, desde el comienzo, digamos, del siglo XX, había 5 propuestas diferentes para la psicología. O sea, propuestas que implicaban formas de explicación, problemas, métodos de naturaleza completamente distintas. O sea, no eran enfoques sobre lo mismo, o sea, miradas sobre lo mismo. En ocasiones eran preguntas completamente diferentes. Es decir, la psicología nunca ha sido una psicología, ¿sí? Eh, pues porque primero era un conjunto de preguntas, luego hay un nombre, pero desde que aparece el nombre, piensen que si le atribuyen a Wolf y él habla de psicología empírica y psicología racional, pues ya de entrada hay dos posturas y siempre ha habido más de una manera de entender el asunto. Entonces, de Brownstein, digamos, reconocemos eso. Luego él plantea lo que a mí me parece, eh, digamos, genial en el sentido de cuando la gente dice, uy, genial, cool, ¿sí? Y él dice, bueno, veamos qué entienden los psicólogos por psicología. O sea, eh, miremos en los diferentes países los autores que él considera más representativos y veamos ellos a ver qué dice. Nosotros qué retomamos de allí, que existe, que la pregunta, ¿qué entienden los psicólogos por psicología? Los psicólogos son una entidad concreta, es decir, no son una abstracción, no son un ideal, ¿sí? Cuando se escriben, terminan siendo una abstracción, pero los psicólogos, digamos en este caso, son un colectivo, ¿sí? Y podríamos decir que se trata de un colectivo gremial, que uno puede reconocer dos, pues como dos grupos grandes, ¿no? O sea, los que se dedican al ejercicio de la profesión y crean gremios profesionales y los que se dedican a la formación, digamos un poquito como a la investigación, y los que están en las universidades. Y hay unos que están en ambas partes. Pero los de acá que crean otros gremios, ¿sí? Que tienen otro tipo de comunidades, digamos, que la gente puede no pertenecer a una y no pertenecer a la otra. Y no hay ningún problema y nadie, digamos, lo ve como algo malo. Que son estos colectivos gremiales los que finalmente definen, pues, qué es la psicología. Eso, digamos, es fundamental. Y lo otro, reconocer que no necesariamente es lo mismo en diferentes países, ¿sí? Nosotros a partir de allí empezamos un ejercicio que, digamos, mis estudiantes deben haber avanzado en él, ya hoy, digamos, deben haber avanzado la discusión, en el que hacemos un análisis de la definición de psicología que propone el colectivo gremial de Colpsic, del Colegio Colombiano de Psicólogos, que de hecho es lo que hace Colpsic, adopta la definición de la ley 1090 del artículo 1 con su, digamos, polémico parágrafo y parte, digamos, del artículo 3 que dice cuáles son las actividades que hace el psicólogo. Y, pues, digamos, al ser innegable la influencia de Estados Unidos en el mundo académico y profesional de la psicología, pues entramos a revisar la definición que hace la APA de psicología, de su página web, que tiene un diccionario de psicología, entonces el término psicología, y entramos a hacer ese análisis. Pues dicho análisis no lo vamos a desarrollar ahora, porque no, digamos, no están todos los elementos, pero, digamos, yo les he pedido a ellos que analicen cada definición, vean cuáles son los componentes, cómo se desarrolla y tal, y que luego hagan una comparación de las dos definiciones, ¿sí? Las dos definiciones tienen cosas en las que se parecen, hay unas que mencionan unas cosas y otras no, y así como ocurre entre Colombia y Estados Unidos, así puede haber muchos otros países que declaran, digamos, o delimitan el ejercicio de su profesión o el campo de su indagación de una determinada manera. En el caso norteamericano, el asunto de la doble naturaleza de la psicología como ciencia y como profesión aplicada está absolutamente presente y es muy simpático porque esa doble naturaleza, pues, pues no es natural, ¿sí? Es decir, esa doble naturaleza tiene una razón de ser.
tiene una razón de ser que está vinculada con los acontecimientos que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial y de cómo el Estado norteamericano obligó a que los de las universidades y los que trabajaban en el mundo se unieran poco a la brava, ¿sí? Es decir, se unían sí o sí y vean cómo hacían para formar doctores en psicología que salieran a resolver ciertos problemas en el mundo. Yo siento que eh, las tradiciones son algo muy bonito, algo que uno tiene, que le da soporte, pero que hay que poder mirarlas críticamente, hay que poder apropiarse de ellas en un sentido profundo, o sea, apropiarse de la tradición es entender su sentido y tener los elementos para transformarla, ¿sí? Si no hiciéramos eso, pues sería un error en términos, digamos, del desarrollo histórico de la humanidad. A nivel individual, eso sería una forma de neurosis, ¿sí? Quedarse uno fijado en una determinada práctica cuando no, digamos, corresponde a las circunstancias actuales. Bueno, ya he ido perdiendo audiencia, no mucho. Agradezco a todos los que se han sostenido durante toda la transmisión. Eh, Quiero ir, digamos, como redondeando, eh, como cerrando un poco la presentación o la discusión del día de hoy. Mi intención ha sido articular el trabajo que hemos venido realizando con los estudiantes, los ejercicios de lectura que les he dejado durante estas semanas de cuarentena y que ellos han hecho en discusiones grupales, en trabajo individual y colectivo sobre estos, digamos, documentos a los que yo aquí solamente he hecho alusión y he tratado de ir tejiendo, ¿sí? De mostrar qué relación existe entre todos ellos, detrás de qué pregunta es que nosotros vamos, ¿sí? ¿Por qué esto de qué es la psicología no es algo, pues no es ni sencillo ni imposible? Es algo que hay que poder formular adecuadamente y entender las implicaciones que tiene. Hay que poder saber que eso tiene que ver con la forma en la que cada uno de nosotros va a ejercer la profesión, que tiene que ver con la manera en la que podemos como colectivo dar respuesta a las necesidades sociales, que tiene que ver con la, digamos, la generación de nuevas preguntas, con el desarrollo de nuevos métodos, de nuevas estrategias que le den soporte a lo que hacemos, que sepamos que el rumbo de la profesión depende de nosotros. Es decir, en este momento en el mundo hay una cantidad finita de personas con formación en psicología. Todas esas personas son las que definen, hacen, construyen lo que la psicología es, ¿sí? Y esas personas se van renovando pues generacionalmente, es decir, van muriendo, se van jubilando, ¿sí? Van dejando, digamos, el ejercicio y llegan otras nuevas. Los tiempos también cambian, ¿sí? Todo esto está en absoluto movimiento, ¿sí? La psicología es tan dinámica como la cultura, porque es un producto ella misma y un reflejo de la manera en la que en un momento dado un grupo de seres humanos entiende y se pregunta por la humanidad. Yo creo, y digamos por eso me gusta este curso y demás, yo creo que es un curso fundamental. A mis estudiantes se los he planteado y les he dicho que es una bonita oportunidad el hecho de que para ellos por, por la razón que sea, pues no les toca en el primer semestre, sino que ya hayan avanzado un poco más y entonces tienen la posibilidad de situarse de manera distinta, de tener otras preguntas, de tener otras, incluso otras certezas que se ven puestas en discusión cuando hacemos estas lecturas o cuando planteamos estas discusiones. Este es un curso que no busca, digamos, producir respuestas que maten las preguntas, sino todo lo contrario, estimular, favorecer el surgimiento de más y más preguntas en los estudiantes, que sean cada vez más inquisitivos,
que sean más analíticos, que sean más críticos, que se pregunten por el origen de las cosas. Nosotros hemos trabajado la idea del anacronismo del lenguaje, de cómo uno puede usar una palabra y cambiarle el sentido que le dio aquel que la enunció sin darse cuenta, y que ese, digamos, es la forma de anacronismo más común que se da. Eh, Hemos visto cómo toda esta discusión del término de la psicología, o de qué es lo que la psicología estudia, pues termina siendo una cuestión de precisión de términos, de cómo yo utilizo el término adecuado, de cómo yo puedo delimitar hasta dónde ese término está, y las teorías que construimos pues no son más que formas del discurso que ponen en relación estos términos con los significados asociados a ellos. Y a partir de esas narrativas, nosotros actuamos en el mundo con la expectativa de tener ciertos resultados. Y además, en muchas ocasiones, cobramos por eso. O sea, cobramos por que creemos que lo que nosotros decimos o hacemos efectivamente va a generar transformaciones o va a generar mayor bienestar o va a favorecer la resolución de situaciones que la gente tiene. Eh, yo estoy convencido de la absoluta importancia de la pregunta por qué es la psicología, por la definición, por comprender en qué consiste el problema de definición de objeto de estudio de la psicología. Y eso, digamos, es lo que pues, venimos trabajando hasta ahora y lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Como les dije al inicio, es la primera vez que hago una transmisión de esta naturaleza en YouTube. Esto, digamos, como decía, hablarle a la cámara y demás, que es raro, pero espero que haya salido bien. Espero que les genere muchas inquietudes, preguntas, dudas. A mis estudiantes, pues les digo que pues les enviaré por correo las consignas de lo que vamos a seguir haciendo. Tengo previsto organizar unas reuniones. Mis estudiantes están divididos en grupos, son 7 grupos. Voy a hacer reuniones con cada grupo para que tengamos discusiones, digamos, más personalizadas y podamos reunir las preguntas que se han venido formulando, las dudas que tienen, las cuestiones que han ido apareciendo. Eso se los informaré a través de un correo electrónico. Para los que no hacen parte del curso, pues les agradezco que hayan estado, que hayan permanecido, que sigan viendo los productos que hay en el canal. Los invito a que me escriban, ahí digamos les dejé mi correo, muchos de ustedes lo tienen o me encuentran en Facebook, y me propongan temas, me digan, profe, mire, nos gustaría que abordara tal tema o que hiciera una presentación sobre determinados aspectos, y yo con mucho gusto, digamos, lo evalúo y en la medida de mis posibilidades así lo genero. Esperaría, digamos, evaluando cómo ha sido esta experiencia, hacer otras, digamos, en lo poco que nos queda del semestre, poder tener otros encuentros. Hay unos temas, pues, como el del surgimiento de la profesión en Estados Unidos, como el de la historia de la psicología en los países no anglosajones, ¿sí? La historia en África, en India y demás, la historia de la psicología en Sudamérica y la historia de la psicología en Colombia, que hace parte de lo que vamos a trabajar en el curso y que también me gustaría compartir con un público más amplio. Bueno, pues no sé muy bien cómo sea la etiqueta aquí, sé que hay un botón que dice finalizar transmisión, imagino que cuando lo oprima, pues todo esto desaparecerá. Espero que me quede algo del chat en vivo. Digamos, saben cómo contactarme a través de Facebook o a través de mi correo electrónico. Muchísimas gracias por su atención, y pues quienes así lo gusten, son bienvenidas todas sus observaciones, lo que permita que estos materiales salgan cada vez mejor, que yo mejore mi desempeño como youtuber y demás, pues será completamente bienvenido. Muchas gracias y hasta la próxima.